Hola, mi nombre es Elizabeth José Seba y soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de médico cirujano y partero. Y hoy les voy a explicar el tema de hiperlipidemias, pero primero para entender esta patología debemos de entender cómo es que funcionan los lípidos normalmente en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo lípidos. Estos lípidos incluyen triglicéridos, colesterol esterificado, no esterificado y fosfolípidos. Debido a que estos son no polares, es decir, son insolubles en la sangre o en el agua, no pueden viajar de manera libre, por lo que necesitan ser almacenados o encapsulados en una esfera que los pueda transportar de manera adecuada. Esta esfera va a estar compuesta por colesterol, triglicéridos, una capa de fosfolípidos y proteínas. Una vez que ya están empaquetados, se van a denominar lipoproteínas debido a que adquieren una proteína. Cada lipoproteína va a contener diferentes proteínas y estas van a actuar como ligando. Esto quiere decir que van a ser proteínas que van a ser reconocidas por células en los órganos diana, como aquí se puede ver. Estos lípidos ya convertidos a lipoproteínas vamos a tener 5 tipos en nuestro cuerpo. Estos incluyen los kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad o de alta densidad. Podemos diferenciarlos o podemos clasificarlos de acuerdo a su contenido lipídico. Por ejemplo, aquí podríamos ver que el kilomicrón, las lipoproteínas de muy baja densidad, densidad intermedia y baja densidad van a tener diferente composición. El kilomicrón es más rico en triglicéridos, aunque también tiene una parte de colesterol. Las lipoproteínas de muy baja densidad igualmente tienen mayor cantidad de triglicéridos que de colesterol. Las lipoproteínas de densidad intermedia y de baja densidad son más ricos en colesterol que en triglicéridos. Y las lipoproteínas de alta densidad también tienen una mayor cantidad de colesterol. Podríamos definir su nombre por la densidad que se les da. El kilomicrón tiene una menor densidad comparado con las lipoproteínas de alta densidad y esto es debido a que tienen más cantidad de proteínas. Eso es lo que les da la densidad. El kilomicrón, las lipoproteínas de muy baja densidad, los de densidad intermedia y los de baja densidad van a contener a la ApoB, que es una proteína para poder funcionar adecuadamente en nuestro organismo, mientras que las lipoproteínas de alta densidad van a contener a la ApoA1 para poder funcionar. Aquí tenemos la representación de las 5 lipoproteínas mencionadas anteriormente y podemos distinguir el kilomicrón, que como se mencionó tiene la capa de fosfolípidos, colesterol libre, colesterol esterificado y triglicéridos. También tiene proteínas, pero tiene muy pocas y tiene más cantidad de triglicéridos exógenos que adquirimos en la dieta. También tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, también conocidas como pre-beta-lipoproteínas, que son más ricas en triglicéridos y tienen menos colesterol. Después tenemos a las lipoproteínas de densidad intermedia, que estas tienen más colesterol y menos triglicéridos debido a que las de muy baja densidad ya perdieron triglicéridos en el metabolismo. Después tenemos a las lipoproteínas de baja densidad o beta-lipoproteínas, que son más ricas en colesterol y tienen menos triglicéridos. Y las lipoproteínas de alta densidad, que estas tienen menos lípidos como colesterol y triglicéridos y son más ricas en proteínas, como se puede ver. Eso es lo que les da su Aquí densidad. tenemos un esquema que está sintetizando las vías metabólicas de los lípidos. Encontramos la vía exógena, que inicia con los kilomicrones, vía endógena, que se lleva en el hígado por la formación de lipoproteínas de muy baja densidad, y la vía reversa, que se lleva principalmente por las lipoproteínas de alta densidad, y esto se los voy a explicar a continuación. Dentro del metabolismo de estos lípidos podemos dividir la vía exógena, la vía endógena y la vía reversa. La vía exógena empieza cuando nosotros ingerimos alimentos y estos son absorbidos por el intestino y posteriormente convertidos en kilomicrón. Los kilomicrones viajan al sistema linfático y posteriormente al torrente sanguíneo. Una vez que están en el torrente sanguíneo, estos se van a encontrar con las lipoproteínas de alta densidad y estos les van a ceder una ApoE, que posteriormente va a ser utilizada por los remanentes de kilomicrón para entrar al hígado, y también va a utilizar una ApoC2. Esta ApoC2
va a ser la encargada de activar la lipoproteína lipasa para empezar a degradar triglicéridos y que se almacenen en el tejido muscular y en el tejido adiposo. Posteriormente que ha perdido triglicéridos, los remanentes van a viajar hacia el hígado y por medio de la apoproteína ya mencionada anteriormente van a ser reconocidos por los receptores de lipoproteínas de baja densidad o receptores B ApoE en el hígado. Una vez en el hígado va a empezar la vía endógena, ya que se van a empezar a degradar los ácidos grasos que contenían los remanentes y el colesterol. Posteriormente se va a sintetizar la lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína de muy baja densidad, al igual que el kilomicrón, va a necesitar de la lipoproteína de alta densidad. Esto porque también le va a donar una ApoC2 y una ApoE. La ApoE también le va a servir como reconocimiento en el hígado y la ApoC2 le va a servir también para activar la lipoproteína lipasa y empezar a degradar triglicéridos para el tejido adiposo y el tejido muscular, pero también para cederle colesterol a las glándulas suprarrenales y a las membranas celulares. Pero esta molécula de lipoproteína de muy baja densidad también va a necesitar a la ApoC3, que va a ser la encargada de inhibir la acción de la lipoproteína lipasa y de esta manera no se sigan degradando lípidos hacia los tejidos. Posteriormente, esta molécula se va a convertir en lipoproteína de densidad intermedia que tiene más cantidad de colesterol pero menos de triglicéridos. Esta molécula tiene dos opciones. Una es ir al hígado y ser reconocido por medio del receptor de lipoproteínas de baja densidad y ser degradado y posteriormente eliminado. Las lipoproteínas de densidad intermedia también tienen la opción de convertirse en lipoproteínas de baja densidad que son más ricas en colesterol. Este colesterol es el encargado de transportar los lípidos hacia tejidos periféricos y hacia las membranas celulares y pues tiene la capacidad de almacenarse, por eso es que se le conoce como colesterol malo. Este colesterol de baja densidad puede viajar también al hígado y ser reconocido por el receptor de lipoproteínas de baja densidad y posteriormente ser degradado y eliminado. Hasta aquí terminaría la vía endógena y posteriormente empieza la vía reversa. La vía reversa es aquella en la que la lipoproteína de alta densidad va a actuar recogiendo el colesterol de los tejidos periféricos y de las membranas celulares en exceso. Este colesterol va a ser recogido por las lipoproteínas de alta densidad de manera libre, o sea, va a ser colesterol libre. Posteriormente se le van a incorporar ácidos grasos de la circulación y por medio de la lecitincolesterol aciltransferasa va a esterificar el colesterol. Una vez esterificado, por medio de la proteína transportadora de colesterol esterificado, tiene la capacidad de transportar este tipo de colesterol hacia las moléculas de lipoproteína de muy baja densidad y estas van a ser encargadas de convertirlas a densidad intermedia o baja densidad y posteriormente degradarse. Pero la lipoproteína de alta densidad también tiene la capacidad de regresar el colesterol periférico directamente hacia el hígado para poder ser degradado y que no haya exceso en los tejidos periféricos. Ahora, ya entrando a la patología como tal, vamos a empezar definiendo qué es una hiperlipidemia. Esta se define como un exceso de lípidos en la sangre y esto va a depender del lípido que esté aumentado. A menudo esta hiperlipidemia se va a relacionar con un síndrome metabólico. Este síndrome se refiere a varias patologías que van a coexistir al mismo tiempo en un paciente o en un individuo. Estos incluyen hipertensión, intolerancia o resistencia a la glucosa, estado protrombótico y proinflamatorio, obesidad central, se define así debido a que está localizada principalmente en el abdomen, y dislipidemia o hiperlipidemia, que a menudo se va a relacionar con la formación de aterosclerosis y posteriormente por accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares como isquemia cerebral o cardiovascular, que se va a traducir como un infarto. Las hiperlipidemias podemos clasificarlas de distintas maneras. Una de ellas es dependiendo el perfil lipídico. Esto se refiere a el lípido que está aumentado en la sangre.
Tenemos la hipercolesterolemia aislada. Esto quiere decir que únicamente están aumentados los niveles de colesterol, esto debido al aumento de las LDL. Tenemos la hipercolesterolemia aislada. Cuando únicamente los valores de triglicéridos están aumentados, y estos pueden ser exógenos cuando los kilomicrones están aumentados, o hipertrigliceridemia endógena. Esto quiere decir que en el hígado se están sintetizando más lipoproteínas de muy baja densidad, que son las más ricas en triglicéridos. También tenemos la hiperlipidemia mixta, que es el aumento. Esto quiere decir que tanto triglicéridos como colesterol están elevados. Y también tenemos un tipo de hiperlipidemia que es la hipoalfa-lipoproteinemia. Quiere decir que están disminuidos los niveles de lipoproteínas de alta densidad, por lo que no existe una molécula que recoja el colesterol en la sangre. También podemos clasificarlas según su etiología en primarias, que son principalmente de causa genética debido a mutaciones en uno o más genes que se relacionan en la síntesis o en el metabolismo de las lipoproteínas o de sus receptores. También tenemos las adquiridas, que estas generalmente se presentan por situaciones que el paciente lleva a cabo, es decir, sus hábitos, como comer mucha comida chatarra, un paciente fumador, un paciente con vida sedentaria. Y también tenemos la hiperlipidemia secundaria, que estas van a ser consecuencias de otra patología. Como ya vimos anteriormente, puede ser el síndrome metabólico, en el que se incluye la hiperlipidemia, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el hipotiroidismo. Según Fredrickson, tenemos otra clasificación y aquí también se va a relacionar con el lípido que está aumentado en sangre. Tenemos el fenotipo 1, que es la hipertrigliceridemia exógena. Tenemos el fenotipo 2A, que es la hipercolesterolemia por aumento de las lipoproteínas de baja densidad. El fenotipo 2B, que se define como hipercolesterolemia por aumento de las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Pero pues aquí también vamos a presentar un poco de elevación en el colesterol, debido a que las lipoproteínas de muy baja densidad no solamente tienen gran cantidad de triglicéridos, sino que también tienen pues una proporción adecuada de colesterol. Tenemos el fenotipo 3, o también denominado por banda beta ancha en la electroforesis de lipoproteínas, y esta está caracterizada porque es un conjunto de remanentes de kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad ricas en colesterol. También tenemos el fenotipo 4, que es una hipertrigliceridemia endógena, y el fenotipo 5, que es una hipertrigliceridemia mixta. Ahora, tomando en cuenta la clasificación o las clasificaciones mencionadas anteriormente, podemos diferenciar en 3 grupos y la mayoría son por defectos genéticos. Encontramos la hipercolesterolemia primaria, que se divide a su vez en hipercolesterolemia familiar, en el que hay defectos por mutaciones en el receptor de lipoproteínas de baja densidad. Al haber mutación, no hay adecuados receptores para captar las moléculas de colesterol, y al no ser captadas va a existir un aumento debido a que no hay que las degraden. Esta puede ser una hipercolesterolemia familiar homocigota. Esto quiere decir que una persona tiene ambos padres que padecen esta enfermedad y adquiere los dos genes de sus padres. Al tener estos dos genes no va a tener ningún receptor que pueda captar las lipoproteínas de baja densidad, y estos se van a ir acumulando. Cuando la persona tiene hiperlipidemia familiar heterocigota, eso quiere decir que solo tiene un gen de un padre que no codifica adecuadamente los receptores para reconocer las lipoproteínas de baja densidad y de esta manera degradar el colesterol. Pero aquí digamos que se puede compensar debido a que solo tiene un gen malo y el otro gen va a codificar receptores buenos, pero aún así no va a ser suficiente y los niveles de colesterol van a subir. También tenemos el defecto familiar de ApoB100, es decir, va a haber una mutación en el gen que codifica la apoproteína B100. También tenemos una hipercolesterolemia poligénica, que esta va a ser por defectos diversos, o sea, no se sabe todavía exactamente qué es lo que la produce, pero podría deberse a factores genéticos.
También tenemos el grupo de hipertrigliceridemias primarias. Este se puede dividir en deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, que es la enzima que se encarga de degradar los triglicéridos tanto del kilomicrón como de las lipoproteínas de muy baja densidad. Al momento de no existir esta enzima, va a haber una elevación en las lipoproteínas y pues no va a haber que las degrade, entonces se van a ir acumulando. También tenemos una deficiencia familiar de la apoproteína C2 o de la apoproteína B100. Si recordamos, la apoproteína C2 es la encargada de activar la lipoproteína lipasa. Y esta deficiencia de la ApoC2 no va a activar a la lipoproteína lipasa para que se degraden triglicéridos o colesterol a los diferentes tejidos periféricos, y esto va a hacer que aumenten los niveles de lipoproteínas, de colesterol o de triglicéridos en sangre. También existe la hipertrigliceridemia familiar, que también es causada por defectos diversos. También tenemos las hiperlipidemias mixtas, que estas se dividen en hiperlipidemia familiar combinada. También tenemos la disbetalipoproteinemia, que es principalmente por un defecto genético en el gen de la ApoE, que como recordaremos, la ApoE también es esencial para el reconocimiento de las lipoproteínas a nivel hepático para su metabolización o degradación. Entonces, al momento de no haber una adecuada formación de esta apoproteína, no van a ser reconocidas las lipoproteínas, por lo que de igual manera va a haber una acumulación o un aumento en sangre de estas lipoproteínas. También tenemos la hiperlipidemia tipo 3 de Fredrickson, que ya se mencionó anteriormente. Entonces, una vez vistas estas clasificaciones, podemos encontrar que las más comunes son la hipercolesterolemia familiar, tenemos la hiperlipidemia familiar combinada, la disbetalipoproteinemia y también una hipertrigliceridemia familiar. En la epidemiología tenemos que el colesterol elevado en sangre es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Como ya se mencionó anteriormente, son las principales causas de formar una aterosclerosis. En hombres de 50 años, el riesgo de tener o de morir por una enfermedad cardiovascular es del 38.7 si sus niveles de colesterol total en sangre son menores a 180 miligramos sobre decilitro, o de 64.4% si son de 240 miligramos sobre decilitro o mayores. En las mujeres de 50 años, en cambio, el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular causada por un aumento en el colesterol es de 19.4 si sus niveles son menores a 180 miligramos sobre decilitro, o del 48% si son de 240 miligramos sobre decilitro. Entonces, tomando en cuenta esto, podríamos ver que los hombres presentan un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular por aumento del colesterol. También se podría definir que por cada incremento de 300 miligramos en la fracción de lipoproteínas de baja densidad, hay un aumento del 30% en el riesgo de presentar una cardiopatía isquémica. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que un paciente, que una persona sana tiene 100 miligramos sobre decilitro de colesterol, está en sus niveles, pues, óptimos, podríamos decir. Pero si esta persona aumenta a 130 miligramos sobre decilitro de colesterol, tiene un 30% de desarrollar una cardiopatía isquémica, obviamente también tomando en cuenta otros factores como la edad, el sexo, entre otros. Ahora, la reducción de la lipoproteína de baja densidad entre el 77 y 116 miligramos sobre decilitro disminuye de 40 a 50% la incidencia de presentar un infarto al corazón o de un evento cerebrovascular de tipo isquémico. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? Normalmente, esta patología es asintomática. Puede presentarse, como ya se mencionó, por un síndrome metabólico, o sea, podría coexistir con una paciente que tenga hipertensión, intolerancia a la glucosa, obesidad central, y usualmente son asintomáticos. Los pacientes nunca van a presentar síntomas a menos que los niveles sean muy altos o no se dan cuenta hasta que ya ha desarrollado
una aterosclerosis. Como se mencionó anteriormente, los pacientes que tienen hiperlipidemia no presentan síntomas, sino hasta que se manifiesta una aterosclerosis. Aquí tenemos la representación de dos vasos sanguíneos. Uno es de una persona sana y uno de una persona que padece hiperlipidemia y que posteriormente va a desarrollar aterosclerosis. Podemos ver la adventicia, la capa media y el endotelio de un vaso sanguíneo. Si nosotros extraemos el vaso sanguíneo, así es como se debería de ver en una persona normal el transporte de las lipoproteínas. No debería de haber ninguna obstrucción y deberían de fluir adecuadamente. En cambio, si tomamos un vaso sanguíneo de una persona que tiene hiperlipidemia, podemos ver el exceso de lipoproteínas que presenta en su sangre y también después la obstrucción que va a presentar debido al exceso de lipoproteínas. Al haber esta obstrucción, a esto se le llama aterosclerosis y va a obstruir el flujo sanguíneo oxigenado debido a que es una arteria, causando una muerte cerebral o infarto. Cuando los pacientes tienen muy elevados los niveles de lípidos en la sangre, pueden presentar diversas manifestaciones. Cuando los niveles de lipoproteínas de baja densidad son muy elevados, podríamos encontrar arcos corneales, que es la formación de un anillo de color blanco alrededor del iris del ojo. Este puede ser de forma total, como aquí se puede ver, o parcial. También podemos encontrar jantomas en el talón de Aquiles, como aquí podemos ver, que son acumulaciones o protuberancias principalmente de lípidos, o jantelasmas. Los jantelasmas son acumulaciones de grasas o protuberancias de grasa en los párpados. Cuando los niveles de triglicéridos son muy elevados, el paciente no va a referir síntomas anteriormente hasta que desarrolle una pancreatitis aguda, debido a que va a haber un exceso de colesterol en la vesícula, se van a formar piedras en la vesícula. Al momento de que una piedra obstruya el esfínter de Oddi, no va a haber cómo se expulsen ductos enzimáticos del páncreas, por lo que va a haber una inflamación aguda del mismo. También podría presentarse hepatoesplenomegalia, es decir, crecimiento del hígado y del vaso, parestesia, disnea y confusión. La hipercolesterolemia familiar homocigota también podría presentar arcos corneales, jantomas tendinosos, jantomas planos. Esto se refiere a que pueden aparecer manchas en la piel como parches de color amarillos, y estos son los jantomas planos, pero son acumulaciones de grasa. Y también jantelasmas. En la disbetalipoproteinemia podemos encontrar jantomas palmares y tuberosos. El diagnóstico, este se realiza principalmente de forma clínica o en revisión. El diagnóstico clínico se basa en la evaluación inicial del paciente. En la historia clínica nosotros vamos a buscar antecedentes de enfermedades cardiovasculares asociadas a aterosclerosis que el paciente ya haya presentado anteriormente. También vamos a tratar de investigar sobre la historia familiar del paciente, si ha tenido antecedentes de familiares con hiperlipidemias, con muerte cardiovascular prematura, familiares que hayan padecido pancreatitis, si han padecido pancreatitis, cuál ha sido la causa, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, síndrome metabólico. También vamos a tomar en cuenta los factores de riesgo de acuerdo al padecimiento o los hábitos del paciente. También vamos a incluir la exploración física. La exploración física principalmente se basa en la búsqueda de jantomas, jantelasmas, presencia de soplos cardíacos, disminución de los pulsos carotidio, radial, cubital. Se va a tomar la presión arterial, el índice de masa corporal y el perímetro de la cintura. Aquí principalmente tratando de investigar si el paciente presenta sobrepeso o algún tipo de obesidad. Vamos a realizar un perfil lipídico, que es principalmente el estudio que se realiza frecuentemente. En el perfil lipídico vamos a tomar en cuenta la edad. Los pacientes o las personas mayores de 20 años deben de realizarse, o se recomienda realizarse, un perfil lipídico por lo menos cada 5 años. El perfil lipídico se debe de realizar en ayuno, que el paciente no haya comido nada 12 horas antes de la prueba o de la muestra de sangre. Esto para que los lípidos que ingirió anteriormente a las 12 horas sean absorbidos de buena manera. Estado metabólico. Esto se refiere a que el paciente se encuentre sano.
Si tiene enfermedades virales, enfermedades bacterianas, podrían alterar los resultados de este perfil lipídico. Por lo que si el paciente está enfermo o presenta alguna patología viral o bacteriana, es recomendable que espere a que sane esta enfermedad y posteriormente se realice este tipo de estudio. Dieta y estilo de vida. Se refiere a que el paciente no debe de modificar ni su forma de alimentación ni su estilo de vida antes de realizarse el estudio. Debe de realizarse de la manera más honesta que sea posible. Aquí tenemos un cuadro sobre los valores de lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad, colesterol total y triglicéridos. Podríamos definir que este es el colesterol malo y este el colesterol bueno. Y este el colesterol total entre ambos. Como podremos ver, en cada uno se tiene un nivel óptimo, nivel normal o cercano al óptimo, normal alto, un nivel alto y un nivel muy alto. De acuerdo a los valores en cada uno, se va a tomar en cuenta los riesgos que pueda presentar el paciente. Aquí en el tratamiento tenemos como principal objetivo alcanzar los valores ideales u óptimos del paciente. Esto dependiendo del riesgo que pueda presentar en 10 años de desarrollar una enfermedad cardiovascular y de sus niveles de colesterol que presente. El tratamiento lo podemos dividir en no farmacológico y farmacológico basado en la utilización de hipolipemiantes. Aquí podríamos definir el tratamiento de acuerdo al riesgo individual de cada paciente. Tenemos 3 tipos de riesgos. Uno en donde el paciente tenga más del 20% de probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular o equivalente, donde el paciente tenga menos o igual al 20% de desarrollar una enfermedad cardiovascular debido a que presenta 2 o más factores de riesgo, o cuando el paciente tiene de 0 a 1 factor de riesgo. Entre los factores de riesgo podemos encontrar la edad en hombres de 45 años y mujeres de 55 años, la historia familiar. Aquí vamos a tomar en cuenta los antecedentes que nos diga el paciente sobre familiares que hayan presentado enfermedad cardiovascular precoz. Precoz se refiere a hombres que hayan tenido menor o igual a 55 años o mujeres que hayan tenido igual o menor a 65 años de edad. También podemos tomar en cuenta el tabaquismo, si el paciente es fumador, si fuma 1 o más cigarros por día en la actualidad, si el paciente es hipertenso, en el que presente al menos 140 sobre 90 milímetros de mercurio en 2 oportunidades, o si toma antihipertensivos. También vamos a tomar en cuenta si tiene valores bajos de colesterol bueno o lipoproteínas de alta densidad. Este también sería un factor de riesgo importante en el que presente menor de 40 miligramos sobre decilitro. Y también podríamos tomar en cuenta que existe un factor de riesgo negativo, es decir, este protege al paciente contra desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y aquí podemos encontrar en el que las lipoproteínas de alta densidad son mayores a 60 miligramos sobre decilitro. Ahora, tomando en cuenta los factores de riesgo mencionados anteriormente, podemos valorar el riesgo cardiovascular que presente cada paciente. Si el paciente presenta ninguno o solo un factor de riesgo, podríamos decir que en los próximos 10 años el porcentaje de que presente una enfermedad cardiovascular es menor al 10%, por lo tanto se considera un riesgo bajo. En pacientes que tengan 2 o más factores de riesgo cardiovascular, podemos dividirlo en 3. Si el paciente tiene un riesgo mayor del 20%, presenta múltiples factores de riesgo cardiovasculares o niveles muy altos en alguno de ellos. Si el paciente tiene un riesgo entre el 10 y el 20%, se considera un riesgo intermedio, y aquí principalmente lo ideal sería mantener sus niveles de lipoproteínas de baja densidad menores a 130. Si el paciente tiene un puntaje de menos del 10% a 10 años, podríamos definir que es un tratamiento el que se le va a establecer para reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo. En pacientes con enfermedad cardiovascular o equivalentes de riesgo a una enfermedad cardiovascular, son pacientes que ya presentan una enfermedad cardiovascular anteriormente o que tienen un riesgo mayor al 20% para los próximos 10 años.
La diabetes y la presencia de múltiples factores de riesgo pueden desencadenar un evento cardiovascular y aquí lo ideal es que los niveles de lipoproteínas de baja densidad se encuentren menores a 100 miligramos sobre decilitro. El tratamiento no farmacológico aquí principalmente se va a basar en alimentación y buscamos que el paciente reduzca el consumo de grasas trans que se encuentran principalmente en harinas, en comida rápida. También es importante reducir el consumo de grasas saturadas. Esto incluye quesos, leches, embutidos, debido a que también son un factor importante en el aumento de lípidos en la sangre. También se busca sustituir las grasas trans por insaturadas. Las grasas insaturadas son una forma de adquirir lípidos más saludables. Este tipo de lípidos los podemos encontrar en el atún, en semillas, en el aguacate. También se recomienda realizar actividad física y esta va de leve a moderada o intensa. También se busca corregir hábitos del paciente. Aquí principalmente se basa no en el consumo de alcohol, en bebidas muy endulzadas, identificar a los pacientes fumadores y aconsejar suspender el tabaquismo. En pacientes con obesidad se busca disminuir el peso, mejorar la presión arterial y principalmente corregir la hiperlipidemia y disminuir el riesgo de desarrollar diabetes a largo plazo. El tratamiento farmacológico incluye diversos tipos de hipolipemiantes. Aquí podemos encontrar a las estatinas, a los secuestradores de ácidos biliares, al ácido nicotínico y a los fibratos. Principalmente se va a utilizar el ezetimiba a la terapia con estatina para potenciar el nivel de la ezetimiba, que principalmente va a disminuir los niveles de colesterol en la sangre. En esta tabla podemos encontrar los efectos colaterales que causan las distintas familias de hipolipemiantes, las contraindicaciones y los resultados que se necesita. La mayoría de ellos reducen de manera considerable los eventos cardiovasculares, las enfermedades coronarias. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, el tratamiento se va a definir de acuerdo al factor de riesgo cardiovascular que presente cada paciente. Aquí tenemos una tabla en donde podemos ver unos ejemplos sobre cómo podemos establecer el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico o complementarlos. Esto tomando en cuenta, como ya se mencionó, el tratamiento individualizado al riesgo que presente cada paciente. Y bueno, eso sería todo. Espero que el tema haya sido fácil de entender. Muchas gracias por la atención.